Hola, ¿cómo estás? Me llamo Alberto Montalvo y en esta ocasión me gustaría hablar de un tema algo polémico que es este de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque muchos que creen en el Señor Jesús, que creen lo que dice la Biblia, que se llaman cristianos, dicen es que nosotros tenemos que seguir toda la ley, todo lo que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hay otros en la postura contraria que dice, no, es que a nosotros solamente nos aplica el Nuevo Testamento. Pues yo creo que sí y no. Eh, lo que yo entiendo en la Biblia, y por lo cual yo llamaría este video de la moda lo que te acomoda y de la Biblia lo que te aplica, lo que yo veo ahí es que hay que discernir, hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder entender las escrituras. Hay quienes piensan que pueden leer la Biblia y entender a la primera porque son inteligentes, porque tienen un hábito de lectura y agarran la Biblia como cualquier otro libro, pero la verdad es que si la Biblia fuera sencilla, no se nos pediría en ella misma que escudriñáramos las escrituras. Es decir, no es fácil. La Biblia es un libro que no se entiende con la mente humana, porque ante la mente humana, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que es una locura, el Evangelio es una locura. Entonces, hay otra parte que dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se tiene que discernir con el Espíritu. Escribí muchas cosas al respecto de todo este tema para no perder un solo punto. El detalle es que hay misterios de Dios, y así lo menciona la Biblia, que Él revela solo a quien Él quiere. En su soberanía, Él decide con quién compartir cosas, con quién no. Hay quienes piensan también que Jesús, eh, su gracia es como que ya la recibes y ya tienes todo en el sentido del entendimiento, y no es así. Hay quienes dicen que, por ejemplo, porque tienes el Espíritu Santo, como dice la Biblia, que ya que Él te enseñaría, que nos enseñaría todas las cosas, ya con eso piensan que pueden entender toda la Biblia, y tampoco es así. Te va a enseñar lo que tienes que aprender, lo que es para ti, pero una prueba de que no todos los que tienen el Espíritu Santo quiere decir que puedan entender toda la Biblia es que no todos tienen el don de ciencia, por ejemplo. Hay quienes tienen un don especial para poder entender a profundidad. Hay quienes, por ejemplo, también tienen el ministerio de maestro, que van a un análisis de la palabra mucho más profundo de lo que otros creyentes, aun con el Espíritu Santo, podrían hacer. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando habla de los eunucos, dice, no es para todos el entender esto. Y entonces él sigue explicando los casos de los eunucos, que unos nacen así, que otros fueron hechos así, que por la sociedad, por la gente, lo que sea, otros fueron hechos por voluntad propia, para no entrar en todo ese rollo tan complicado del matrimonio entre un hombre y una mujer y todo eso. Ese es un tema aparte, pero simplemente dice, hay personas que simplemente decidieron servirle a Dios y olvidarse de ese tema, porque también es muy complicado. Pero el punto aquí es que no voy a hablar de esto en este video en ese momento, pero el punto es que sí, efectivamente hay cosas que no porque seas cristiano, no porque tengas el Espíritu Santo, no porque tengas una Biblia, ya vas a poder entenderlo todo. Solamente te van a dar las respuestas que tienes, que realmente necesitas saber, que tienes que saber, ¿no? El punto es que Jesús mismo hablaba todo el tiempo con parábolas. Y él decía que era para que los que entendieran o que tuvieran que entender, lo hicieran. O sea, el mensaje no era para todos. Cada quien recibía lo que debía de recibir. Ok, ahora, es cierto que la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y dice la Biblia que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que vas a aplicar
todos los mandamientos y en un momento dado caer en una contradicción o en una confusión porque dirías, o hago esto o hago el otro. Es que realmente tienes que ver qué es para ti y qué no es para ti. El hecho de que la escritura sea útil, toda escritura sea útil, quiere decir no que todo lo vas a aplicar directamente a ti, sino que de todo puedes aprender, lo cual es muy diferente. Por ejemplo, el rey David escribió unos salmos muy hermosos, inspirados por el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa? No todos los salmos son para todos los cristianos, aunque a muchos les suena herejía, pero la verdad es que te puedo probar que hay salmos, si tú lees los salmos, donde el rey David derrama su corazón y alaba a Dios, y esos son ejemplos de oraciones, de alabanzas que nosotros sí podemos tomar y aplicarlos en nuestras vidas. Oraciones de petición para protección, para restauración, donde él clama también por perdón. Esas son cosas que podemos aplicar, pero lo que no podemos aplicar son esos salmos donde él dice, destruye a mis enemigos, que no quede uno solo vivo, y ese tipo de cosas no aplican para los que estamos bajo la gracia, porque el Señor Jesús dijo que perdonáramos a los que nos ofendieran, que amáramos a nuestros enemigos, que bendijéramos aún a los que nos maldicen. Entonces, ahí habría una contradicción. La Biblia no se contradice, es verdad, no se contradice, simplemente que hay que saber tener discernimiento, hay que pedir realmente que el Espíritu Santo nos ilumine, nos revele en esas partes donde aparentemente hay una contradicción. No lo hay, simplemente es que hay tiempos y también hay que discernir los tiempos. Hay muchas cosas que la gente piensa que porque están en la Biblia ya es para ti, ¿no? Lo repito, y ponen cargas en otros diciendo, es que tú debes de obedecer esto, es que tú debes hacer esto. Dice la Biblia, cargas que ni ellos mismos pueden llevar, o que cargas que ponen los demás que no les ayudan a llevar. Que sabemos, que saben que es difícil para ciertas personas llevar ciertas cargas, y lejos de ayudar, criticamos y ponemos más cargas, lo cual no es correcto. La ley del amor es justamente esa, de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y esta ley es la que dice el Señor Jesús cuando le preguntaron los expertos en la ley, los fariseos, los escribas, cuál era el mandamiento mayor. Él dijo, el amar a Dios por sobre todas las cosas y el amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo que podemos ver es que el Señor Jesús está enseñando que Dios nos perdona, sí, pero nosotros tenemos que perdonar. Dios nos ama, pero nosotros tenemos que amar. Esa es la ley del amor. Y es la ley que aplica en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento. Es verdad que Jesucristo no vino a abrogar la ley, o sea, no vino a destruir la ley, a echarla abajo, sino a cumplirla. Porque muchos dicen y se agarran ahí. Es que Jesucristo dijo que no vino a abrogar la ley. Exacto, totalmente de acuerdo. Él vino a cumplirla, pero vino a cumplirla en sí mismo. ¿Por qué? Porque él, siendo inocente, llevó todos los pecados, cumplió toda la ley, sin cometer errores. Pero al mismo tiempo fue crucificado en la cruz, llevando las culpas que él no tenía que llevar. Entonces, cuando él hace eso, está haciendo algo que se llama sustitución. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, cuando alguien cometía una falta, muchas veces, si no se pagaba con la propia vida, se pagaba con la vida de un animal, una víctima de sustitución, de expiación por el pecado que cometía una persona. El animal era completamente inocente, no tenía la culpa de nada del pobre animalito, pero era una víctima expiatoria que se ofrecía en sacrificio o holocausto. Entonces,
Esto es lo que está haciendo el Señor Jesús, tomando el lugar nuestro. Con la condición de que, ok, yo te doy, yo te amo, yo te perdono, pero tú ahora, en todas circunstancias, tienes que amar y tienes que perdonar. Así que la ley del Antiguo Testamento sí sigue vigente. Claro que sí. También está escrito eso que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta el fin de los tiempos. Se tiene que cumplir todo lo que está ahí, todas las profecías. Pero esta ley solo aplica a los que no están bajo la gracia. O sea, la ley aplica hasta el día de hoy a los que no tienen una víctima, por así decirlo, eh, eh, una vida que sustituya, que se ofrezca por su pecado. En este caso, para los que estamos bajo la gracia es el Señor Jesús. Para los que no, pues tienen que pagar ellos mismos. El detalle es que aún en el Antiguo Testamento se habla de la gracia y de la sustitución del Señor Jesús como Mesías, como Salvador, como Redentor. Cuando el profeta Isaías habla de esto, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, o sea, sobre el Señor Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El cristiano entonces no debe de ignorar la ley. Yo no estoy diciendo que, ok, estás bajo la gracia, olvídate de la ley, olvídate de esos 613 mandamientos que se han contado, que están en la ley. No, no se trata de eso, se trata de tener conciencia, de estudiar el Antiguo Testamento, de estudiar la ley, entender todo esto para poder comprender y valorar, apreciar, saber lo que significa el significado del Señor Jesús en la cruz. Alguien dice por ahí, hay que conocer el pasado para entender el presente. Y es esto justamente. Así que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que se enlistan como abominables y nosotros ponemos tamaños de pecados y todo esto, ¿no? Muchas veces porque ya nos sentimos perfectos y queremos sentirnos mejor que los demás y entonces nos queremos sentir como algo superior y vemos hacia abajo a los demás criticándolos, señalándolos de sus defectos, de lo que para nosotros es un defecto, de lo que ante la ley es abominable. Pues para empezar, en la ley habla de que si tú mezclas fibras, hilos de diferentes fibras en una tela, es una abominación. Si por ejemplo comes carne de res cocida o de un ternero cocida en la leche tal vez de la mamá, o quién sabe dónde, pero en leche de res, es una abominación. Entonces, cuando al Señor Jesús le preguntaron esto, ¿cuál es el mandamiento más grande? Él simplemente dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto, él dice, en esto se encierran la ley y los profetas. Por ejemplo, si alguien, por cumplir un mandamiento del Antiguo Testamento, falta a esos mandamientos del Señor Jesús, ya caería en una contradicción. Dice la ley que si tú fallas en un mandamiento, fallas en toda la ley. Y si alguien, por ejemplo, sorprende a su hija, un padre sorprende a su hija en fornicación, la ley dice que tienes que sacarla de la ciudad y apedrearla hasta que muera. No estarías obviamente usando de misericordia, ni de amor, ni de compasión con tu hija. Así que hay cosas que simplemente en el mensaje del Señor Jesús te da a entender que esas cosas, si son a costa de incumplir un mandamiento mayor, mejor no lo apliques. Es decir, no puedes incumplir un mandamiento mayor por cumplir uno menor. Ese es el mensaje central del Señor Jesús. Cuando Él cenó con sus discípulos, lo que muchos conocen como la Santa Cena, y tomaron el pan y el vino, cuando Él toma la copa de vino, Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados, para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿estás bajo el viejo pacto o estás bajo el nuevo pacto?
yo te diría. Porque la ley es una maldición. La ley es un yugo. Al igual que las enfermedades, al igual que muchos males que sufrimos como seres humanos. Pero si tú le pides discernimiento al Espíritu Santo, si realmente lo amas de todo corazón y estás dispuesto a aceptar el reto de la gracia, vas a poder vivir en libertad. Vas a poder vivir en la libertad del amor, la libertad de la gracia, pero solamente es así. Recuerda que Dios nos amó primero, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que simplemente la condición de la gracia es esta, ok, vives en gracia, vives en libertad, pero también tienes que amar a los demás, aunque ellos no te amen. Que Dios te bendiga.